Good afternoon, everyone, and welcome to today's English class. So today we are going to continue with what we have been doing lately. That means we are going to continue studying the present simple, but now we are going to add the present continuous too. So let's begin. Hoy vamos a revisar el presente simple un poquito, solo una práctica, nunca está de más. Y luego vamos a añadir el presente continuo, que es el nuevo contenido. Y así completaríamos 2 tiempos verbales que ustedes tienen que saber. Obviamente, cuando añadimos conocimiento nuevo, y yo sé que esto está un poco de más decirlo, pero lo tengo que decir nuevamente, de todos modos. Cuando construimos nuevo conocimiento, necesitamos no olvidarnos del anterior y no mezclar lo nuevo con lo antiguo, ¿ok? Esto es importante porque hemos aprendido el presente simple y ahora vamos a aprender otro tiempo verbal que es el presente continuo. No son iguales, no sirven para las mismas cosas, no se pueden mezclar las reglas, entonces tienen que estar ahí muy atentas, muy atentos. Les voy a compartir la presentación para que vayamos viendo cuál es la diferencia entre ambos. Es bueno que ustedes miren y comparen. Por supuesto, aquí a mi izquierda tenemos el presente simple. Y a mi derecha tenemos el presente continuo, que es lo nuevo que vamos a agregar. Ahí ustedes ya pueden ver ciertos cambios. Yo, por supuesto, lo puse en colores para que les sea más fácil identificar qué es lo que ha cambiado. En el presente simple, recuerden que hablábamos de nuestros hábitos, también hablábamos de nuestras rutinas, y también hablábamos de cosas que son generalmente verdad. Que pueden ser verdades generales sobre el mundo, como el sol sale cada mañana. Verdad general del mundo, lo decimos en el presente simple, porque eso no cambia. Y pueden ser verdades generales sobre nosotras, sobre nosotros, cosas que no cambian muy a menudo. Por ejemplo, me gusta el chocolate. Es una verdad sobre mí, no cambia todos los días, no es que un día me gusta y al otro no. O vivo en Cochabamba, es una verdad general sobre mí, no cambio todos los días de lugar de residencia. Entonces, todas esas verdades, ya sean científicas, ya sean sobre el mundo, ya sean sobre nosotras, las vamos a decir con el presente simple. ¿Ok? Hasta ahí estamos. Esto también ya lo habíamos visto, así que es algo que más o menos deben manejar, tal vez se les había olvidado, pero no completamente, porque hemos estado practicando hábitos y rutinas, tal vez la parte de las cosas que son generalmente verdad, se les había olvidado, pero bueno, aquí estamos. Todas esas cosas que son generalmente verdad sobre el mundo, sobre nosotros, lo vamos a decir en el presente simple. En la otra vereda tenemos al presente continuo. ¿Y para qué nos sirve el presente continuo? Es mucho más fácil todavía. El presente continuo nos sirve para hablar de cosas que están pasando ahora. Lo vamos a anotar. Cosas que están pasando ahora. ¿Qué significa ahora? Puede significar muchas cosas, pero básicamente significa a cosas que están pasando mientras yo estoy hablando, ¿ok? Cuando estamos describiendo cosas que están pasando. Por ejemplo, yo estoy hablando, afuera el sol está brillando. Están pasando las dos cosas al mismo momento. Yo estoy hablando, tú estás escuchando. Yo estoy hablando, un niño está jugando afuera. Mi vecina está mirando tele. Mi vecino está jugando fútbol, etc. Entonces, todas esas cosas que están pasando ahora, en el ahora,
las vamos a utilizar con el presente continuo. Si se podrán haber dado cuenta a través de mis ejemplos, todas mis oraciones terminaban con ando, endo. Entonces el presente continuo siempre va a llevar verbo to be. Ahora lo estoy escribiendo en español para que hagan el paralelo y luego lo voy a explicar con el inglés. Vamos a llevar verbo to be, en este caso estoy, y el verbo va a terminar en ando. Estoy hablando. En español, cuando estamos utilizando el presente continuo, los verbos generalmente terminan en ando o endo. Por ejemplo, estoy comiendo. Estoy comiendo. Tal vez aquí alguien está almorzando. Lo podemos decir así, estoy comiendo. Entonces, para el continuo siempre vamos a necesitar el verbo to be y un verbo que exprese la continuidad. En español la continuidad se expresa con ando y con endo. Estoy hablando, estoy comiendo, estoy corriendo, estoy jugando. Eso es básicamente lo que vamos a ver ahora. A mí me parece que es mucho más fácil que lo anterior. No sé si a ustedes les va a parecer, pero yo creo que sí. Ahora, ¿cómo funciona eso en inglés? Es lo que vamos a ver ahora. En inglés para el presente simple, recuerden que yo solo necesitaba el verbo en forma base, o si yo estaba hablando de he, she, it, necesitaba el verbo con S al final. Lo vamos a poner aquí, y ahí está, le agregamos ese al final, y ya tenemos el verbo conjugado en el presente simple. Esto no es así en el presente continuo, de hecho, es mucho más fácil, esa es la buena noticia. En el presente continuo siempre vamos a necesitar el verbo to be conjugado de la manera correcta, y siempre vamos a necesitar que nuestro verbo termine en ing, ing. Entonces, esto que en español teníamos como ando o como endo, en inglés siempre va a ser con ing, con ing. Y así tenemos entonces nuestra oración en el presente continuo. I cook every day, eso es parte de mi rutina. Yo cocino todos los días. I cook every day, pero si yo estuviera cocinando ahora, yo diría I'm cooking right now. I'm cooking right now. Estoy cocinando ahora. Entonces, ahí está la diferencia. En esta primera oración, lo que yo hago es describir mi rutina. Mi rutina es cocinar todos los días, pero aquí estoy describiendo el presente, lo que estoy haciendo ahora. Acción en progreso, lo vamos a llamar así. ¿Qué significa acción en progreso? Es que una acción ya comenzó, pero aún no ha terminado, está sucediendo ahora. Por ejemplo, la clase. Estoy dando una clase. La clase empezó en algún momento en el pasado, hace algunos minutos, todavía está en progreso, yo todavía estoy dando la clase, y entonces mientras yo esté dando la clase, voy a utilizar el presente continuo. I'm teaching English right now. Estoy enseñando inglés ahora. Entonces ahí está la diferencia entre el presente simple y el continuo. Lo mismo tenemos con I work every day. I work every day, nuevamente es mi rutina. I work every day, she works every day. Estamos describiendo algo que no solo pasa una vez, sino se repite, parte de mi rutina. Mientras que aquí yo tengo, por supuesto, el verbo to be, le añadí ing, y lo que tengo es que I'm working right now. Estoy trabajando ahora. Eso es cierto para este momento, para mí. I'm working right now. I work every day también es cierto. Trabajo todos los días. I'm working right now. Estoy trabajando ahora. Ok, entonces ahí tenemos la diferencia entre estos dos. Por lo tanto, el presente continuo tiene solo un uso, o al menos
un uso que nosotros vamos a estudiar este semestre. Y ese uso tiene que ver con la descripción de cosas que están pasando en este mismo momento, en el presente, ahora. Y también lo utilizamos para describir fotografías. Por ejemplo, si yo te mostrara una foto, te diría, bueno, ahí me estoy riendo porque mi hermano estaba contando un chiste. Entonces, vamos a hacer ese tipo de ejercicios. Vamos a ver fotografías y vamos a describirlas. Pero eso más adelante. Vamos a ir paso a paso. Primero vamos a ver la construcción de este tipo de oraciones. Vamos a ver muchos ejemplos para que no se confundan. Y vamos a ir contrastando ambos tiempos verbales. ¿Por qué vamos a hacer un contraste de ambos tiempos verbales? Porque no puedes confundirlos. Eso es regla principal. Lo del presente simple, que ya aprendiste, se queda para el presente simple. Aquí necesitas otras reglas, necesitas otras estructuras gramaticales. No puedes mezclarlos. Por eso todo el tiempo vamos a estar haciendo un paralelo entre ambos, para que sepas que cada cosa en su sitio. Siempre en inglés eso es muy importante, cada cosa en su sitio, cada palabra en su lugar y cada tiempo verbal en su lugar y con sus reglas. La forma del presente continuo es utilizar un pronombre. Luego siempre es obligatorio utilizar el verbo to be. Luego vamos a utilizar un verbo que tenga ing y un complemento, que puede ser cualquier cosa. Yo ya les he dicho con el presente simple que el complemento puede ser cualquier cosa que me ayude a describir mejor mi acción. En vez de decir yo estoy comiendo, puedo especificar que estoy comiendo. Estoy comiendo chocolate. I'm eating chocolate. Entonces el complemento solo da mayor información sobre la acción. Nunca pueden faltar estos dos ingredientes que estoy marcando ahora. El verbo to be y el verbo en ing. Son imprescindibles, los vas a necesitar sí o sí. Así que no los dejes fuera. Muchas veces cuando enseño esto, mis estudiantes luego construyen oraciones así. I eating chocolate. Oops, what am I doing? Chocolate. I eating chocolate. Yo comiendo chocolate. No tiene sentido. Necesitamos siempre el verbo to be. I am eating chocolate. Yo estoy comiendo chocolate. Entonces no dejes fuera el verbo to be, que es primordial. Es demasiado importante el verbo to be para darle significado a la oración. Ahora, ¿qué pasa si yo no estoy hablando de mí? Yo quiero hablar de ti. En este rato quiero decir que tú estás comiendo chocolate, entonces lo único que yo voy a hacer es cambiar el I am por el you are. You are eating chocolate. Y ahí ya tenemos una conjugación más. I am eating chocolate, you are eating chocolate. Tú estás comiendo chocolate. ¿Qué pasa si yo quiero decir que ella está comiendo chocolate? Simplemente voy a cambiar el you are por she is. She is eating chocolate. Ella está comiendo chocolate. Y si yo quiero decir que él está comiendo chocolate, simplemente voy a decir he is eating chocolate. Él está comiendo chocolate. Quiero decir que mi perrito está comiendo chocolate, que no suceda. It is eating chocolate. It is eating chocolate. Quiero decir que nosotras estamos comiendo chocolate. We are eating chocolate. Quiero decir que ustedes están comiendo chocolate. You are eating chocolate. Finalmente, quiero decir que ellas están comiendo chocolate. They are eating chocolate. ¿Qué pasó aquí? Simplemente con la misma conjugación del verbo to be, que ustedes ya conocen, que hemos practicado, yo voy a escribir oraciones sobre todas las personas y con la misma estructura. Como pueden ver, el verbo ing no cambia y el complemento tampoco. Lo que va a cambiar es el pronombre más el verbo to be. El verbo to be tiene sus conjugaciones y hay que respetarlas.
Puede ser am, puede ser is, puede ser are. Y cada uno con su pronombre que le corresponde. Entonces, a mí no me parece que esto sea muy difícil. Es más difícil realmente el presente simple. Solo tienes que recordar, nunca dejar fuera el verbo to be, nunca dejar fuera la ing. Y ahí estamos. Entonces, solo recuerda que vamos a utilizar el presente continuo para hablar de cosas que están pasando ahora, en el momento en que estamos hablando. Ahora, mientras yo doy la clase, un niño está jugando, mi vecina está viendo televisión, mi vecino está jugando fútbol, el presidente está hablando, qué sé yo. Pueden estar pasando muchas cosas ahora, en este momento. Y a esas cosas nos vamos a referir con el presente continuo. Vamos a ir de inmediato a seguir contrastando esto, porque ahora vamos a ver las tres formas. Recuerden que hay tres formas: afirmativo, negativo e interrogativo. Y ya las habíamos visto con el presente simple, ya sabíamos que cómo esto funcionaba con el presente simple, pero lo vamos a repasar just in case, solo en caso de. Entonces, I read every day, afirmativo. Yo leo todos los días. Pero ahora yo quiero decir que él lee todos los días. Lo único que va a pasar aquí es que he reads every day. No olvidemos eso. Tenemos que añadir la S al final del verbo. Eso es primordial, obligatorio, no lo podemos olvidar. Luego, para hacer una negación, yo digo I don't read every day. No leo todos los días. Y para hacer la conjugación para la tercera persona singular, simplemente voy a decir he doesn't read every day. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Utilizando el auxiliar que le corresponde al presente simple, que en este caso es doesn't para la tercera persona singular. ¿Ok? Entonces, ya tenemos la negación y ahora la pregunta. Recordemos que la pregunta siempre empieza con el auxiliar. Yo les había dicho que todas las preguntas en inglés comienzan por un verbo. En este caso es el verbo auxiliar. Entonces vamos a decir, does he read? Y luego every day. Entonces, ¿qué hicimos? Cambiamos el auxiliar. Estamos usando un auxiliar diferente. ¿Por qué? Porque para la tercera persona singular, he, she, it, voy a utilizar does. Con estos ejemplos, ya tenemos la conjugación del presente simple. Entonces, lo que estamos haciendo aquí es simplemente recordar. Y lo último que tienes que recordar es que solo en el afirmativo vamos a agregar la S al final del verbo. En la negación y en la pregunta no vamos a agregar la S al final del verbo. El verbo se queda igual. ¿Por qué? Porque la S está en el verbo auxiliar. ¿Ok? Ahora vamos a ver qué pasa con el presente continuo. Vamos a hacer el contraste que corresponde. El presente continuo para las afirmaciones solo voy a empezar, como veíamos recién, por el pronombre, verbo to be, verbo en ing y alguna partícula de tiempo si es que quiero, como right now, ahora o ahora mismo. Si quiero hacer una afirmación sobre, vamos a estar esta vez con she, sorry. So she is reading. Ok, entonces seguimos. Verbo to be, solo que la conjugación ahora es is, porque eso es lo que le corresponde a la tercera persona en el verbo to be. Y luego seguimos teniendo el verbo en ing. Eso no cambia. Eso es muy importante. No hay cambio ahí. Luego, para hacer la negación, pongan atención aquí. Lo único que va a cambiar, si puedes hacer el contraste, tengo la afirmación I'm reading right now y ahora voy a hacer la negación. I'm not reading right now.
I'm not reading right now. ¿Qué cambió? Simplemente le agregué la partícula negativa not después del verbo. Y ya tengo la negación. Entonces, a diferencia del presente simple, que en la negación yo necesito el auxiliar do o das, en el continuo yo no necesito ningún auxiliar. ¿Por qué? Porque el verbo to be se basta por sí mismo. Esto también ya lo habíamos explicado. El verbo to be tiene sus propias reglas y no necesita de otras palabras para conjugarse. ¿Ok? Entonces aquí simplemente vamos a agregar not. ¿Qué pasa si yo quiero decir que ella no está leyendo? Similar. Yo voy a decir, she's not reading. She's not reading. Entonces simplemente le agrego la partícula negativa. She's not reading. Y ahí está. Ahora vamos a hacer la pregunta. Yo te puedo preguntar a ti, ¿Are you reading right now? Are you reading right now? Entonces veamos que la pregunta también comienza con un verbo. En este caso, el verbo to be. Ya no comienza con el verbo auxiliar porque en el presente continuo no necesitamos verbo auxiliar. No nos sirve. Solo necesitamos al verbo to be. Entonces comenzamos con el verbo to be. Are you reading right now? Y si yo quiero preguntar si ella está leyendo, voy a decir, is she reading now? Entonces, ¿qué hicimos? Simplemente volcamos el orden de las palabras dentro de la oración. Si yo afirmo, digo, she is reading. Pero si yo pregunto, digo, is she reading? Y ahí está. Fuera de eso, no necesitas más. Esto es lo que te va a guiar para el presente continuo, porque como ya había dicho antes, el presente continuo no es difícil, no tiene muchas reglas, nos sirve para hablar de lo que está sucediendo ahora, no utiliza verbo auxiliar, no necesitamos el verbo auxiliar con el presente continuo, y solo necesitamos el verbo to be. Las mismas reglas que utilizamos para el verbo to be, las vamos a utilizar para el presente continuo y ya está. No hay mucha más vuelta que darle a esto. Esto es el presente continuo. Ahora, solo te voy a mostrar para que puedas comparar toda la conjugación del verbo to be versus el presente simple. Vamos a ver primero el presente simple y les voy a asignar una tarea en Neo para que la puedan completar y revisen bien cómo van con el presente simple. Es una tarea pequeñita. Entonces, empecemos por el presente simple. Present simple. Y en el presente simple tenemos que recordar que vamos a utilizar afirmación, negación e interrogación, siempre. Eso es lo primero. Entonces, si yo quiero hacer una afirmación, voy a decir I like chocolate, el clásico. Vamos con otro. I live in Cochabamba. I live in Cochabamba. Para hacer una negación, simplemente voy a decir I don't live in Cochabamba. Sorry. Y para hacer la pregunta, voy a preguntar simplemente do I live in Cochabamba. Entonces, ahí tenemos. No es más complicado que esto. Si lo han estado practicando, lo deben tener súper fresquito en sus cabezas. Vamos a hacer con you y luego vamos a hacer con he y vamos a hacer el ejercicio. So you live in Cochabamba. Y ahí ustedes ven que no cambia nada. Entre el you y el I no cambia nada. You live in Cochabamba. De hecho, yo puedo simplemente copiar y pegar y va a ser lo mismo. Y solo voy a borrar el I y ya lo tengo. You don't live in Cochabamba. Y luego, do you live in Cochabamba? Como pueden ver, es igual, no cambia nada. Donde sí hay un cambio, y ya lo habíamos visto antes, es en la tercera persona singular. Y el cambio también es simple. Entonces, yo voy a decir, he lives
He lives in Cochabamba. Y eso sí que no cambia respecto de las oraciones anteriores. Si yo quiero negar que él vive en Cochabamba, voy a decir he doesn't live in Cochabamba. In Cochabamba. Y ahí lo tengo, ya tengo mi negación. Ahora quiero preguntar, ¿él vive en Cochabamba? ¿Cómo lo voy a hacer? Simplemente comienzo con el verbo auxiliar y digo, does he live in Cochabamba? Y ahí tenemos. ¿Ok? Esto mismo se va a repetir igualito para el resto de la tercera persona singular de she and it. Y esto mismo, lo que está en azul, se va a repetir para we and they. ¿Ok? Entonces ahí ya tenemos el presente simple, más ilustrado con ejemplos, pero eso es. Vamos a marcar simplemente las cosas donde hay diferencia para que te acuerdes. Doesn't, does y la S al final del verbo. Esas son las tres diferencias respecto de I, you, we and they. Ok, entonces ya lo tienes. Si hasta aquí llegaste bien, sin problemas, si te acuerdas de todo esto que hemos estado estudiando, entonces no vas a tener ningún problema de aquí en adelante. Si todavía te cuesta un poco esto, entonces ponte a trabajar diariamente en practicar, porque de otro modo esto siempre te va a parecer oscuro, te va a parecer raro. Y no vas a poder avanzar, no vas a poder salir del verbo to be y de decir tu nombre hacia decir más cosas que solo decir tu nombre. La idea es que avances. Entonces recuerda, la regla para I, you, we and they es don't do. Y la regla para he, she, it es la S al final del verbo, doesn't y does. ¿Ok? Entonces ya tenemos el resumen del presente simple. Ahora es tiempo para ustedes de trabajar. Vamos a hacer un pequeño quiz de inmediato para que pongamos esto a prueba, para que sepamos si podemos o no cumplir con la exigencia del presente simple. Esta práctica la vamos a hacer en Neo y está en la unidad 9. Acabo de asignarla, entonces la van a encontrar. Se llama Let's Practice the Present Simple. Entonces vayan a Neo y completen esta actividad. Let's practice the present simple. Son 8 preguntas, entonces son 8 oraciones, perdón, y ustedes simplemente tienen que completar los espacios en blancos con la forma correcta del presente simple. Fíjense nuevamente de quién estamos hablando para que ustedes puedan decidir si vamos a agregar o no es al final del verbo, si vamos a utilizar do o does, si vamos a utilizar don't o doesn't. Entonces fíjense bien de qué se está hablando para decidir cuál de todas estas normas vamos a utilizar. Hagan eso y vamos a tomarnos un tiempo. Voy a poner aquí un cronómetro para que podamos revisar esto en 5 minutos. Yo creo que va a estar bien. Así que mientras pongo el cronómetro, ustedes pónganse a buscar el ejercicio Neo, comiencen y luego yo voy a estar mostrándoles el cronómetro para que sepan. 5 minutos en esto y volvemos. Es solo una práctica pequeña. Obviamente que si tienen dudas me las pueden hacer, ya sea por el chat o abriendo sus micrófonos, que yo voy a estar aquí. Solo les pido que piensen bien la respuesta, que se tomen su tiempo, eso es necesario. Magíster, disculpe, por si acaso soy Alexandra Mezquita, es que no podía... No escuché más. Es que estaba mal mi Zoom y no podía ingresar desde mi cuenta, ¿ya? Ya, gracias Ale por avisarme, así te considero. Ok, gracias. No hay problema.
Teacher, hay una pregunta que utiliza el not be en una pregunta. ¿Cómo Ujú. deberíamos iniciarla? O No, sea, a ver, do they? a ver, ¿puedes repetirla? No, no te escuché muy bien, se cortó. Hay una que dice que hay que usar they y not be. Not be. ¿Ya? ¿Cómo sería la regla? Aren't they? ¿Ese es el continuo o ese es el simple? Si dices aren't they. Eh, me confunde, digamos, porque hay un negativo en la oración, digo, en la Ujú. pregunta. Sí, tal como lo dijiste, está bien, pero eso sería continuo. Entonces, dale una vuelta ahí, pero como lo dijiste, está bien, Nico. Después yo lo voy a explicar a profundidad para que lo entiendas, pero como lo dijiste, está bien. Está bien, gracias. Ok.
volvemos. Vamos a ver una pequeña explicación de los ejercicios para que no se nos queden ahí dando vueltas. Lo que nos decía Nico cuando estaba contestando está correcto y ahí él estaba conjugando muy bien el verbo, solo que también nos dio la respuesta. Así que espero que no hayan escuchado para que no les hayan copiado la respuesta. La idea es que cada uno ahí y cada una pudiera pensar al respecto. Pero vamos a ver, y ahí les voy a explicar. Entonces, lo que ustedes tenían que hacer es simplemente completar el espacio en blanco y obviamente ustedes podrán luego pensar, bueno, hay muchas formas posibles y claro, cada mente funciona de manera diferente, pero aquí hay como reglas más claras. En el inglés todas las reglas siempre son más precisas y es necesario cumplirlas bien. Entonces, a veces no vamos a mezclar las cosas porque simplemente cuando mezclamos las cosas dejan de tener sentido. Por eso nunca podemos utilizar do o does con el verbo to be, por ejemplo. Esas dos cosas manténganlas bien separadas. Do o does para el presente simple, verbo to be para el continuo y no hay más. ¿Ok? Ahora, tenemos aquí que solo estamos utilizando el presente simple. ¿Ok? Entonces, fíjense bien en eso. Y aquí hay algo que tenemos que pensar sobre la pregunta que nos hacía Nico. Porque si yo utilizo ing, entonces ya no estoy usando el presente simple. El presente simple no va con ing. Entonces ahí pongan cuidado. ¿Qué sucede? ¿Dónde está ese ejemplo? Not be. Entonces, es este el ejemplo que Nico nos decía y es el primero que vamos a revisar. Si yo tengo que usar el presente simple y tengo not be, claro, ahí tengo el verbo to be. Entonces, ¿por qué tengo verbo to be si el verbo to be va con el presente continuo y no con el presente simple? Es confuso. Pero no lo es tanto cuando pensamos que el verbo to be también se puede utilizar en el presente continuo. Lo utilizamos, perdón, en el presente simple. Lo utilizamos cuando decimos I am from Cochabamba. Yo soy de Cochabamba. Estoy utilizando el presente simple y estoy utilizando el verbo to be. I am 31 years old. I am a teacher. I am happy. Todas esas son oraciones en presente simple y están utilizando el verbo to be. ¿Ok? Entonces, no porque el verbo to be se pueda utilizar en el presente continuo, significa que jamás se usa en el simple. Y lo usamos cada vez que nos presentamos, utilizamos el verbo to be en el presente simple. Entonces, ¿cuál habría sido la respuesta ideal aquí? Es are they not? Y luego ahí ya estaba completo todo lo demás. From Italy. Are they not from Italy? Esa es la respuesta correcta. ¿Cuál habría sido una respuesta incorrecta? Si es que se confundían, solo vamos a ver cuando revise. Are they been from Italy? Si es que ustedes se confundieron y pensaron que solo porque esto tenía el verbo to be, entonces tendría que ser continuo, no. La respuesta correcta estaba en el presente simple y simplemente ustedes tenían que utilizar are they not from Italy. ¿Qué estamos preguntando aquí? ¿Ellos no son de Italia? Are they not from Italy? Okay, entonces esa era la respuesta correcta. Con los demás, por ejemplo, en la primera, antes de pasar a la primera, ¿alguien tiene alguna duda sobre esta oración en particular? ¿Entienden lo que está sucediendo o está confuso? Cuéntenme ahora para que lo podamos revisar. Teacher, yo tengo una duda. Yo le puse aren't they from Italy. Oh, ¿ya? Sí, está muy bien, qué bueno. Sí, gracias Leti, porque sí, esa está correcto. Aren't they from Italy? Pero me marcó mal. Ah,
Ya, sí, esa yo la voy a tener que marcar manualmente como correcta, porque en Neo solo podemos dar una respuesta correcta para que se autocorrija el examen. Y claro, como solo podemos dar una, yo puse esta, are they not from Italy? Pero utilizar la contracción está súper. Así que ahí no hay problema, cuando yo lo corrija manualmente te voy a dar los puntos Leti. Valeria, una consulta respecto a esta oración. ¿Es válida la opción de are not they? Are not they from, ya, ahí sí que es imposible. Are not they. Te explico enseguida por qué, Diego. Are they not from Italy? Ya, en realidad está mal gramáticamente esta oración. Como les he dicho en otras ocasiones, las oraciones en inglés tienen que llevar cada palabra en su lugar. No podemos mezclar ni cambiar de lugar las cosas. Cuando yo estoy haciendo una pregunta negativa, el not siempre tiene que ir después del they. Si es que no lo voy a hacer de manera contraída. Es decir, si no voy a utilizar contracción, entonces la única forma correcta es are they not from Italy. Siempre. Is she not happy? Are you not here? Entonces siempre el not al final. ¿Ok? Entonces, esa es la razón por la que no estaría correcto. Cada palabra tiene que estar en su sitio. Are they not from Italy? La única forma en que el not pueda estar aquí es en esta, cuando estoy haciendo la contracción. Si yo hago contracción, entonces evidentemente va a quedar adelante del sujeto. Aren't they from Italy? Aren't they? Pero si yo voy a usarlas de manera separada, are they not? Are they not? Esto a veces parece complicado, porque son bastantes reglas. Si una palabra no está en su sitio, entonces ya no tiene sentido la oración, y sí, en inglés funciona así. Cada palabra en su sitio. So, are they not from Italy o aren't they from Italy? ¿Tenemos alguna otra duda sobre esta? Vale, o sea, tú vas a corregir también aparte para ver si es que lo hemos puesto de la otra manera, ¿verdad? Sí, lo voy a corregir manualmente. Porque, o sea, yo tengo el mismo problema de mi compañera, pero no solo en esa, en varias. Oh, Creo que ya. por eso. Y por eso me marcó medio que mal, y ahorita medio que me asusté porque estoy aplazado. Pero ha sido la comparación, creo que está bien lo que hice. Solo en una creo que fallé o dos máximo. Ya, perfecto. Sí, gracias Mike. Sí, yo voy a corregir manualmente porque además voy a, como ya les dije, estamos en la última etapa de la materia, entonces aquí sí me fijo en el puntaje. No solo que lo completen, sino que tengan un buen puntaje para que esto resulte, para saber que de verdad lo están haciendo concienzudamente. Y sí, tengo que revisar manualmente porque Neo no me permite dar muchas opciones correctas. Entonces solo tengo una, y si no escriben justamente lo que yo pensé que es lo correcto, les va a marcar mal. Entonces por eso me fijo. A veces también nos pasa que ustedes utilizan la contracción dentro de la respuesta y eso está bien. Pero tal vez yo no escribí la contracción y entonces Neo automáticamente les va a marcar mal cuando en realidad está bien. Entonces sí, lo voy a revisar, no se asusten y ahí van a tener su puntaje real. Ya, ¿alguna otra duda sobre esta en específico? Perfecto, ya, entonces continuamos. Lo otro que les quería explicar, que es muy importante, no lo mencioné antes, es el hecho de utilizar like. Lo voy a explicar aquí, aunque después igual les voy a mostrar otro ejemplo. Like es un verbo que nunca va a ir en la forma continua. Denme un segundo. Mi garganta se secó. Like es un verbo que nunca va a ir en la forma continua. Entonces yo nunca voy a decir liking. Esto es solo un dato. Entonces cada vez que ustedes vean like, por ejemplo, al final de la clase vamos a hacer un ejercicio donde tienen que utilizar los dos tiempos verbales y ustedes tienen que elegir cuál corresponde. Entonces esto es como tip,
por si al final de la clase se encuentran con el verbo like, siempre va a ir en el presente simple. El verbo like no pertenece al continuo. Es el verbo like, el verbo want y el verbo love. No los vamos a utilizar en el continuo. Entonces yo nunca voy a decir I am liking, I am wanting o I am loving. Imposible. I want, I like, I love. Tal vez hayan visto el logo de McDonald's, donde dice I'm loving it. Y ustedes van a decir, bueno, si McDonald's lo utiliza, ¿por qué no lo voy a utilizar yo? Y sí, lo utilizan, pero es como es un logo, están utilizando el lenguaje de manera particular. Nosotros en la vida real no utilizamos loving it. No es posible. Suena raro, suena rarísimo. Igual que en español, es raro decir me está gustando el brócoli. Me gusta o no me gusta, pero no me está gustando. O estoy queriendo a mi mamá. Raro, la quiero o no la quiero, pero la estoy queriendo. Lo mismo, I'm loving it. Me está encantando jugar fútbol. Me encanta o no me encanta, pero es raro utilizar esos tres verbos en la forma continua. ¿Ok? Entonces eso solo como dato para que lo mantengan en mente durante todo este proceso mientras estamos practicando los dos tiempos verbales. Ahora, ¿qué teníamos que hacer si esto es negativo? Simplemente decir she doesn't. Oops. She doesn't like. Bla, bla, bla. ¿Ok? Luego teníamos you understand. ¿Cómo pregunto si tú entiendes? Sabemos que las preguntas siempre comienzan con auxiliar y si es you, entonces el auxiliar que le corresponde es do you. Luego tenemos I work at Capresso. Entonces, I work, no necesito cambiar nada porque estoy hablando de mí, no le agrego ese al final del verbo, esta oración es afirmativa. En la siguiente también tenemos una afirmación y estamos hablando de he. Entonces, sí necesitamos ese al final del verbo. He lives in Cochabamba. Luego tenemos una plural, estamos hablando de we y decimos we need, not need. No podemos decir we not need, entonces tenemos que decir we don't need. We don't need. Luego tenemos eat, legs. Aquí ya no nos queda espacio, así que voy a borrar las opciones que les di anteriormente. Y aquí estamos hablando de una criatura que tiene 4 patas, entonces vamos a decir it has 4 legs. It has. ¿Por qué? Porque el verbo, cuando estamos hablando de he, she, it, debe llevar ese al final del verbo. No hay otra opción. Y la última, I a teacher. I be a teacher, no puedo decir I be a teacher, siempre digo I'm a teacher. I'm a teacher. Ok, entonces cuando ustedes estén haciendo este tipo de ejercicios, también hagan esa gimnasia mental de preguntarse, bueno, ¿qué estoy haciendo acá? ¿Cómo se conjuga esto? ¿Cómo hago una pregunta? Si tengo do, si tengo you, perdón, utilizo do o does. Hagan esa gimnasia mental, si es que todavía esto les cuesta, por supuesto, para que vayan ahí recordando las reglas y las tengan siempre a mano. No lo hagan al azar porque eso no les va a ayudar a aprender. Y lo ideal es aprender. Si ustedes esto ya lo manejan súper, obviamente que esa gimnasia mental no la necesitan hacer. Como lo hacemos en español. No estamos todo el rato preguntando, bueno, ahora uso el simple, el pretérito. No, simplemente lo usamos porque lo sabemos. Pero cuando estamos aprendiendo una segunda lengua necesitamos hacer esa gimnasia mental para que nuestro cerebro se acostumbre, sepa que, bueno, hay que preguntarse ciertas cosas si no dejamos de tener la noción clara de qué estamos haciendo con el idioma. Ahora volvamos. Ya revisamos esto. Oh, Una pequeña consulta. Leti, dime. En el último ejercicio, entre las respuestas correctas, dice que es
I am, bueno, I'm not, y de mí solo puse I am porque solo dice be. Eso, Oh, tenía esa duda. oh, cierto. You're right. Ya, ese fue mi error de tipeo. Sí, la respuesta es simplemente I am. Entonces sería simplemente am. Ahí lo modifiqué. Ya debería aparecerles ese puntaje. Ya. Gracias por avisarme eso. Muchas gracias, teacher. Ya. Ya. Sí, le agregué el notes en la clarificación, pero no, no llevaba notes, simplemente era am. Ok, ahora sí, volvemos a este contraste que estábamos haciendo entre el simple y el continuo. Entonces, vamos a ir de inmediato al continuo ahora. Vamos a hacer una pequeña conjugación para que veamos cómo funcionaría. Aquí es un poco difícil en el sentido de que tenemos que saber la conjugación completa del presente, perdón, del verbo to be, pero es demasiado fácil porque si sabemos la conjugación del verbo to be, entonces ya tenemos todo listo. Tenemos el cielo ganado, ¿ok? Entonces, si yo hago con, bueno, ya hicimos muchas con I, y siempre hablamos de I am, entonces ahora vamos a hacer con you mejor. Afirmación, you are students. Vamos a hacerlo con el plural, ustedes. You are students, ustedes son estudiantes. Ahora yo quiero decir que ustedes no son estudiantes, entonces simplemente voy a decir you aren't students. Yo quiero preguntar, no sé si ustedes son estudiantes, yo digo are you students? Eso que ven aquí tiene que ver con el ejemplo que estábamos viendo en este pequeño quiz que tomamos. Por lo tanto, como aquí no hay verbo en ing, no cabe, esto se va al presente simple. ¿Ok? Yo no puedo preguntarte, ¿tú estás siendo un estudiante? No. Entonces el verbo to be no va con ing en el presente continuo. El verbo to be es posible solo para el presente simple. ¿Ok? Tú eres o ustedes son estudiantes. Ustedes son. Pero yo no diría, ustedes están siendo estudiantes ahora. Eso es rarísimo. Ustedes son o no son estudiantes, pero no están siendo estudiantes. ¿Ok? Entonces, verbo to be, como verbo principal de la oración, se queda para el presente simple. ¿Qué significa que el verbo to be sea verbo principal de la oración? Que no hay otro verbo. Este es el único verbo que hay. No hay otro. You are students. Ustedes son estudiantes. Mi verbo principal es son. Are. ¿Ok? Entonces, para que el verbo to be quepa en el presente continuo, tiene que estar acompañado de una acción en ing. ¿Ok? You are listening to music. You are listening to music. Ustedes están escuchando música. Espero que no sea cierto. You are listening to music. Ahora, aquí sí tenemos un uso correcto del verbo to be en el presente continuo, porque el verbo to be está acompañado de una acción en ing. Esa es la regla. Tiene que haber acción en ing para que mi oración sea continua. Si no hay, entonces no tengo presente continuo. Tienen que estar todos los ingredientes para que esto funcione. Ahora, si yo quiero negar, simplemente voy a decir you aren't listening to music. Vean que no es difícil y la conjugación sigue siendo la misma. Ahora, para que yo pregunte, dijimos que para el presente continuo no necesitamos do o does. Eso está de más. No lo queremos. Eso se queda en el presente simple, que se quede allá. ¿Qué voy a necesitar para preguntar? El verbo to be. Are you listening to music? Y ahí tenemos la conjugación para you en las tres modalidades. ¿Ok? Ahí está. Ahora, ¿qué pasa si yo quiero hablar de ellos, ellas? Simplemente necesito they
¿Cómo conjugamos el verbo to be con they? Are. Entonces, they are watching a movie. They are watching a movie. Ellas están viendo una peli. Eso está pasando ahora. They are watching a movie right now. Y ¿cómo hago que esto sea negativo? Lo mismo. Lo mismo. Nada cambia aquí. Por eso este tiempo verbal es mucho más fácil que el presente simple. They aren't watching a movie. Ellos no están viendo una peli. They aren't watching a movie. ¿Qué cambia? Simplemente le agrego la partícula negativa al verbo y ya está. Ya tengo la negación. Ahora yo quiero preguntar, no estoy segura. Entonces, comienzo con el verbo to be. Are they watching a movie? Signo de interrogación al final. Listo. Are they watching a movie? Lo tengo. Ok, entonces vean que la conjugación es mucho más fácil. Y solo vamos a estar utilizando las mismas palabras constantemente, solo que en la negación le vamos a agregar partícula negativa para que sea una negación. En la pregunta vamos a comenzar por el verbo en vez de por el sujeto. Y listo, todo lo demás se repite, queda igualito. Ahora vamos a ver cómo funcionaría esto. Vamos a poner un color más claro. ¿Cómo funcionaría esto con he, she, it? En realidad tampoco hay mucha ciencia detrás de esto. Vamos a utilizar she. Y vamos a decir, she is washing her clothes. Ella está lavando su ropa. She is washing her clothes. ¿Qué necesitamos? Verbo to be, acción en ing y complemento. She is washing her clothes right now. Ella está lavando su ropa ahora, ahorita. ¿Ok? ¿Cómo niego esto? Es lo mismo, solo que al verbo yo le voy a agregar partícula negativa. She isn't washing her clothes. Y lo tengo. Ella no está lavando su ropa. ¿Cómo voy a preguntar yo si ella está lavando su ropa? Fácil. Simplemente comienzo por el verbo to be, sujeto, luego vamos a utilizar. Verbo en ing, complemento, her clothes, y ya está. Is she washing her clothes? ¿Ella está lavando su ropa? Listo. Lo tenemos. No es más complicado que eso. Insisto, el presente continuo es mucho más fácil. Pero para eso tenemos que convencernos de que es un tiempo verbal totalmente diferente que el presente simple. Y tenemos que convencernos que en el presente continuo no vamos a utilizar do, does, no vamos a agregar ese al final del verbo, nada de eso. Todo eso que aprendimos lo vamos a dejar bien conservado en el presente simple. No lo vamos a trasladar al continuo. En el continuo solo necesitamos verbo to be, cualquier acción en ing, complemento y ya estamos. No necesitamos más. Todas las reglas se van a ceñir al presente continuo, es decir, al uso del verbo to be. Si yo quisiera hablar de él en vez de ella, se queda igual. Simplemente le quito la S y ya tengo todo esto en masculino. Si lo quiero en femenino, she. Si lo quiero para mi mascota, simplemente cambio she por its y ya está. ¿Ok? Entonces, verdaderamente esto es fácil. Ahora, ¿qué pasaba en el quiz que tomamos recientemente? Teníamos interrogativo negativo. ¿Qué significa eso? Que estábamos haciendo una pregunta en negativo. Eso es lo que pasaba con Are they not from Italy? Y eso es posible. Si tú quieres, puedes preguntar en negativo. Yo siempre pongo solamente la pregunta en afirmativo, que sería Are they from? Pero se puede hacer en negativo. Are they not watching a movie? Are they not watching a movie? Vamos a hacer el ejemplo aquí con she. Is she not washing her clothes? O
isn't she washing her clothes? ¿Ok? Entonces, es posible, no es tan común, no utilizamos el interrogativo negativo constantemente, por eso lo dejamos ahí. Solo lo utilizamos cuando queremos darle énfasis a nuestra sorpresa. Ah, ¿is she washing her clothes? ¿Is she not washing her clothes? Cuando queremos sonar así demasiado dramáticos, vamos a utilizar esto, el interrogativo negativo. O también cuando queremos confirmar algo. En el caso de ¿Are they not from Italy? Yo pensé que ellos eran de Italia, entonces ahora estoy sorprendida. ¿Are they not from Italy? Lo digo con énfasis porque estoy sorprendida de que lo que yo creía no es cierto. ¿Ok? Entonces, el interrogativo negativo se queda para esas ocasiones en que tenemos que mostrar lo sorprendidos que estamos respecto de algo. ¿Are they not from Italy? O ¿is she not washing her clothes? Suena más dramático. ¿Ok? Entonces, guarden eso para cuando tengan que hacer drama. No lo utilicen siempre, porque si lo utilizan siempre, si todas sus preguntas son interrogativas negativas, es raro en inglés. Lo más común es hacer interrogaciones afirmativas. ¿Is she washing her clothes? ¿Ok? Entonces, vamos a marcar esta para que recuerden que esta es solo para cuando necesitamos hacer drama. ¿Is she not washing her clothes? No para todos los contextos. ¿Ok? Entonces, ahí está el panorama. Ya tenemos dos tiempos verbales. Son los dos muy útiles, pero nos sirven para cosas totalmente diferentes. Solo para que no te confundas, vamos a anotar para qué utilizamos cada cosa. Presente simple, for routines, habits, and general truths. Entonces, el presente simple lo usamos para las rutinas, los hábitos y las verdades generales. Mientras que el presente continuo tiene un solo uso y es para things happening at the moment of speaking. Este es más largo. Pero es para cosas que están sucediendo, happening, en el momento en que estamos hablando. Yo estoy hablando, tú estás escuchando. Yo estoy hablando, el sol está brillando, etc. ¿Ok? Mientras en este mismo momento cosas están pasando. Para esas cosas, presente continuo. Vamos a volver a hacer un quiz en Neo, pero ahora el quiz es exclusivo para el presente continuo. ¿Ok? Entonces ahora enfócate en el presente continuo. Olvídate de la S al final del verbo por ahora, no para siempre. De do o does y enfócate en el uso del verbo to be más ing para que puedas responder este cuestionario. No es un cuestionario del mismo tipo, se trata de un cuestionario en el que vamos a llenar espacios en blanco, son oraciones básicamente, y déjame que lo asigne porque eso es algo que no he hecho. Entonces lo asigno, vayan a Neo y ahí les va a aparecer anunciada la tarea en este mismo momento. Acabo de anunciarlo. Y de la misma manera llenen los espacios en blanco, por favor. Vamos a hacer eso otra vez en 5 minutos. Desde ahora ya. Si tienen dudas, obviamente pregúntenme por el chat o vía micrófono.
ya tuvieron tiempo para practicar eso, es muy importante que recuerden siempre las reglas por separado. Yo les estoy mostrando a cada rato una comparación, un contraste entre ambos tiempos verbales, porque es necesario que ustedes los tengan así de separados y así de claros en sus cabezas también, para que los puedan utilizar correctamente. Entonces, tal como veían en la pizarra que les compartía recién, en un lado estaba el presente simple, al otro el continuo, asimismo tienen que guardarlo aquí. Porque si no lo guardan así de separado, cada uno en su cajón, dentro del espacio de los tiempos verbales, luego cuando estén hablando van a mezclarlo todo o van a dudar mucho si utilizar do o no, si utilizar don't con ing o sin ing. Entonces, para que eso no les suceda y no empiecen a mezclar todo y luego se pongan a hablar como Tarzán, necesitan tenerlo muy claro en su cabeza. ¿Cómo se logra eso? Practicando, obvio. Esa es la receta mágica para todo en inglés. Obviamente también les va a ayudar mucho hacer ejercicios escritos a mano, copiar eso mismo que yo anoté en la pizarra a mano en su cuaderno concienzudamente, como a modo de estudio, no solo copiar sin tener idea de lo que estoy anotando. Eso también les va a venir súper. Les va a ayudar un montón también de escribir, narrar en sus cabezas, hablar con ustedes mismos, ustedes mismas, volverse un poquito locos y estar todo el rato hablando en tu cabeza contigo mismo. ¿Qué estoy haciendo ahora? ¿Qué está haciendo tal persona ahora? Pregúntate y narra en la cabeza lo que está pasando a tu alrededor. What is Juan doing right now? Well, Juan is watching a movie. Why is he watching a movie? He's watching a movie because he is free. Entonces empieza a hablar contigo mismo y haz oraciones en tu cabeza. Obviamente las cosas que te vas a poder decir no son muchas, entonces tal vez tu conversación contigo mismo ahora no va a ser tan entretenida, pero te va a ayudar un montón a que el vocabulario esté funcionando aquí en tu cabeza y tu cerebro recuerde, oh, ahora sabemos inglés. ¿Ok? Si no, estas cosas se te van a olvidar. Así que practica lo más que puedas. Si tienes tiempo, anota, haz ejercicios, completa en el libro. Si no, entonces al menos practica contigo mismo en tu cabeza. Entonces, básicamente, lo que hoy necesitamos hacer es tener el panorama bien claro, las ideas bien ordenadas. Aprendimos 2 tiempos verbales. El primero que ya lo sabíamos, que era el presente simple. A ese tiempo verbal añadimos el presente continuo, entonces ahora hay algo más que sabemos decir. Y por supuesto, también tenemos que recordar que cada uno tiene sus reglas, sus usos y no los podemos mezclar. Cada uno con sus asuntos. ¿Ok? Por último, les voy a comentar que vamos a hacer un último ejercicio, que es un exit ticket, que se los voy a dejar ahí para que lo completen en los últimos 10 minutos de la clase. Pero antes de asignarles ese ejercicio, les voy a comentar de inmediato que el miércoles ya comenzamos con los recuperatorios. Los recuperatorios son para todas y todos, no solo para las personas que necesiten ese puntaje. Y los recuperatorios van a ser evaluados, se me había olvidado la palabra, van a ser evaluados con unos criterios que van a ser súper serios. No es como lo hizo o no lo hizo bien o lo hizo mal. Y si lo hiciste mal, entonces esos puntos no van a contar. Así que necesitas ponerle ánimo. Obviamente que si tienes algunos errores, está bien. Equivocarse está súper bien porque estamos aprendiendo. Esta no es nuestra lengua y nos cuesta decir ciertas cosas o no estamos seguras sobre ciertas cosas. Pero básicamente voy a ver que se note el esfuerzo, que estás haciendo algo serio para lograr esos puntos, ¿ok? Entonces, el miércoles voy a asignar ejercicios en MEL, como siempre, en My English Lab, pero también voy a dejar una actividad en Neo
por puntos extras, que va a funcionar como recuperatorio, que solo se puede hacer durante el periodo de clase. ¿Ok? No se puede hacer en otro momento. Entonces, no sé cómo lo van a lograr, porque algunos y algunas de ustedes siempre me dicen que tienen que ir a la universidad. No sé, vas a encontrar en algún momento de tu vida, entre las 2 y las 2:45 el miércoles, un momento para completar un ejercicio que no va a ser largo, pero que necesitas hacerlo bien. El ejercicio lo voy a dejar explicado ahí y no les voy a adelantar nada para que no se vayan preparando de antemano, para que ese día le pongan todo su talento y amor. Pero eso es, el miércoles empezamos entonces con recuperatorios, actividades por puntos extras que todas y todos pueden completar. ¿Ok? Así que si tú quieres, aunque piensas, obvio que yo voy a tener 100 en la materia, pero igual quiero hacerlo, dale. ¿Ok? Es para todo el mundo. Eso para el miércoles, así que estén atentas y atentos a la instrucción del miércoles. Y por último, les quiero decir que tienen que completar el último ejercicio que funciona como exit tickets. Tienen que sí o sí completarlo ahora, lo estoy asignando. Y este ejercicio, pon atención en esto porque tienes que tú decidir si vas a utilizar el presente simple o el presente continuo. ¿Ok? Entonces, aquí tienes que ponerle más decisión, más seriedad. Los ejercicios están ahí y tú vas a tener que elegir si aquí yo voy a utilizar we are dancing o voy a utilizar we dance. ¿Ok? Eso con todos. Llena los espacios en blanco y ya está. ¿Ok? Entonces, eso lo vamos a dejar para exit tickets. Lo pueden completar ahora en los últimos minutos, 10 minutos de la clase, y después de que pasen las 3:30 no se puede completar, hasta las 3:30 máximo. ¿Ok? Entonces eso es, les voy a dejar completarlo solitas y solitos para no interrumpirlos en eso. Si gustan, ya se pueden retirar para hacer ese ejercicio en Neo hasta las 3:30, y si tienen alguna consulta extra, quédense un ratito más conmigo. ¿Ok? Magíster, Yes. ¿podría reasignar la hora, por favor? Dice que estaba solo hasta las 2:30. Oh, yeah. No problem. Thank you very much. Is una pregunta, ¿el segundo ejercicio que hicimos también lo va a corregir manualmente? Sí, sí, todos los ejercicios de hoy se corrigen manualmente. Ah, ya, gracias. No problem. Teacher, es válido si he puesto contracción, ¿verdad? Sí, es válido. Sí, no te preocupes. No te... Ok. Ya, ahora sí está hasta las 3:30. Ya, mi cabecita loca lo dejo hasta las 2:30. Ya. Eso, si tienen alguna duda extra, entonces pueden seguir aquí conmigo. Si no, vayan y completen ese ejercicio hasta las 3:30. Hasta luego, magíster. Teacher, tengo una pequeña duda del viernes.